He escuchado durante años a políticos, estrategas militares y comentaristas en Washington hablar la posibilidad de intervenir en México como si fuera un simple juego de mesa, como si la región pudiera manipularse con la frialdad con que se mueve una pieza en un tablero de ajedrez. Pero hay una verdad que jamás se atreverán a admitir en sus medios de comunicación, una verdad que desmonta por completo la fantasía de un país todopoderoso capaz de imponer su voluntad donde quiera. Estados Unidos no puede invadir México, no porque carezca de misiles, tanques o soldados, sino porque ha perdido el poder real, el poder que importa, el que sostiene imperios y define hegemonías. Ya no tiene autoridad moral, ya no tiene estabilidad interna, ya no posee la legitimidad económica necesaria para sostener un proyecto de dominación. Si algún día se atreviera a cruzar esa línea, ese gesto marcaría el inicio del final del imperio norteamericano. Durante décadas, Estados Unidos se mostró ante el mundo como la potencia definitiva. Era la nación capaz de moldear gobiernos enteros, derrocar presidentes, reescribir constituciones y definir el rumbo económico de continentes completos. Aquella imagen no se construyó solamente con portaaviones y bombarderos, sino con un sistema económico que alimentaba su músculo militar. Pero ese mito, una estructura colosal forjada durante casi un siglo, hoy se resquebraja ante los ojos de un planeta que ya no cree en la narrativa estadounidense. El ejército de ese país sigue siendo el más costoso del mundo, el que consume más presupuesto que las siguientes naciones combinadas, pero ese gasto exagerado se ha convertido en una carga enorme. Por ejemplo, los pagos de intereses de la deuda nacional están devorando una parte creciente del presupuesto federal, desplazando incluso programas clave de seguridad. En los años recientes, los especialistas estiman que los intereses de la deuda superarán eventualmente el presupuesto militar. Además, el porcentaje del gasto militar respecto al Producto Interno Bruto ha caído de niveles impensables, superiores al 7% durante la Guerra Fría, a apenas alrededor del 3% en tiempos recientes. ¿Qué significa esto en términos reales? Que Estados Unidos puede proyectar fuerza, puede lanzar operaciones militares rápidas, pero no puede sostener una ocupación prolongada. Invasión no solo significa llegar con tropas, significa gobernar, administrar, reconstruir, reorganizar sociedades enteras tras una guerra, y esas capacidades exigen más que armamento. Cada guerra emprendida por Estados Unidos desde Vietnam ha dejado el mismo patrón: victorias militares temporales, derrotas políticas permanentes. En Afganistán no solo se retiraron los soldados, también se evaporó la imagen de que el superejército podía ganar una guerra fuera de casa. Ese precedente es crucial cuando se habla de México. La guerra moderna no se gana solo con armas. Se sostiene en tres pilares fundamentales. El primero es la legitimidad política, es decir, el respaldo interno y externo que permite justificar una ofensiva. El segundo es la estabilidad económica, la capacidad de financiar un conflicto sin destruir tu economía doméstica. El tercero es el control narrativo, la habilidad de convencer al mundo de que eres el actor legítimo en esa confrontación. Hoy Estados Unidos ha perdido los tres pilares. Su credibilidad internacional es cuestionada incluso por sus propios aliados. Su deuda y su déficit fiscal alimentan el riesgo de un colapso interno y su narrativa global se vuelve cada día más débil e inconsistente. Cuando algunos analistas se preguntan si Estados Unidos puede invadir México desde la perspectiva militar, se equivocan por completo. La pregunta real es si puede sostenerlo. La respuesta es un rotundo no. Porque invadir México sería un suicidio económico, político y moral. México no es solo un vecino incómodo, es la columna vertebral industrial y logística de América del Norte. Más de 80% de las exportaciones mexicanas se dirigen a Estados Unidos, lo que convierte esa relación en una arteria económica vital para ambas naciones. Pero también sucede lo contrario. Alrededor de 15% de todos los bienes que importa Estados Unidos provienen de México, una cifra que ya desplazó a China en varias industrias estratégicas. Ese 15% no es cualquier mercancía. Incluye autopartes, componentes electrónicos, maquinaria pesada, productos agrícolas esenciales, piezas para vehículos eléctricos y partes para semiconductores. Interrumpir ese flujo no sería un simple golpe comercial. Sería paralizar simultáneamente líneas de producción enteras en ciudades como Detroit, Indianápolis y Los Ángeles. Imagina la cadena automotriz. México emplea directamente a 1 millón de trabajadores en esa industria, y el ecosistema completo afecta a 20 millones de personas en sectores relacionados. Si un conflicto militar detuviera las plantas, las rutas de transporte o los pasos fronterizos, el colapso sería inmediato. No solo faltarían piezas, se detendría la fabricación de automóviles,
Se encarecerían los repuestos, se romperían contratos internacionales y la inflación se dispararía. Ese tipo de reacción económica es tan brutal que convierte cualquier invasión en una autolesión sistémica. Además, sustituir a México no es una opción real. El Tratado Comercial Regional que une a Estados Unidos, México y Canadá consolidó reglas, inversiones y cadenas integradas que no pueden ser reemplazadas sin daños enormes. Empresas europeas, asiáticas y latinoamericanas ya han relocalizado operaciones a México para aprovechar esa integración. Romper esa estructura sería destruir miles de empleos, cientos de contratos y décadas de confianza empresarial en la región. La interdependencia no termina en la industria. México también exporta petróleo, gas natural y productos agroalimentarios esenciales para Estados Unidos. En el año 2025, una parte importante del crudo mexicano siguió fluyendo hacia refinerías estadounidenses, sosteniendo la seguridad energética regional. Una invasión que interrumpiera esos suministros provocaría estampidas en los precios, tensiones internas y caos energético. La idea de una economía de guerra en este contexto es absurda. Los costos de ocupar a México, de administrar y reconstruir un territorio del tamaño de un continente mediano, serían incalculables. Y mientras Estados Unidos se hunde cada vez más en su propia deuda, intentar financiar una guerra así sería como desangrar una economía ya debilitada. Pero hay algo aún más profundo. América Latina ya no es el patio trasero que Estados Unidos manipulaba durante el siglo XX. Durante décadas, Washington impuso golpes de Estado, endeudó países, dictó reformas económicas, controló la industria energética y convirtió la región en su experimento geopolítico. Esa época se está terminando. Hoy vemos un renacimiento del nacionalismo latinoamericano. México, Brasil, Argentina, Colombia, Chile y muchas otras naciones están comprendiendo algo crucial. La unidad regional es más poderosa que cualquier portaaviones. La dependencia absoluta de Estados Unidos ya no es garantía de progreso. México lo entendió primero. Mientras Washington intenta seguir controlando la región mediante sanciones y presiones, México ha ampliado sus alianzas estratégicas con China, India, Arabia Saudita, Rusia y Brasil. El comercio con China ya supera los $100.000 millones anuales. Empresas de naciones asiáticas y europeas participan activamente en sectores que antes Estados Unidos consideraba exclusivos. Este cambio no es una casualidad. Es la reconfiguración del tablero global. Además, México ha tomado posturas diplomáticas que irritan profundamente al establecimiento estadounidense. Ha defendido la no intervención, la neutralidad frente a conflictos globales y ha recuperado un discurso soberano muy similar al de Lázaro Cárdenas. Hoy, si un país latinoamericano es agredido, toda la región observa, responde y se solidariza. Brasil, Argentina, Chile, Venezuela y México son miembros de organizaciones como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños o los BRICS, que promueven la cooperación sin subordinación. Si Estados Unidos atacara a México, no enfrentaría solo a un país. Desafiaría a un bloque completo que se está levantando políticamente. Además, está el factor moral. La narrativa del Salvador democrático estadounidense está completamente desgastada. Invasiones como las de Irak, Afganistán, Siria, Libia y Panamá demostraron que detrás de cada intervención hay intereses económicos, energéticos y estrategias de dominio disfrazadas. Si Estados Unidos se atreviera a invadir México, la reacción sería inmediata y feroz. América Latina entera vería el acto como un ataque contra su propia soberanía y su independencia. Las calles se llenarían de protestas desde Buenos Aires hasta La Habana. La presión internacional sería abrumadora, las sanciones caerían sobre Washington y su imagen global terminaría de derrumbarse. Y aún queda otro elemento decisivo. La frontera entre México y Estados Unidos es de más de 3.000 kilómetros. Esa franja no es solo una línea territorial. Es un espejo que refleja el declive estadounidense. Para el Pentágono, mantener una operación militar a lo largo de ese territorio implicaría un gasto superior a $200.000 millones anuales, sin contar las pérdidas comerciales ni el impacto social. Estados fronterizos como Texas, California, Arizona y Nuevo México dependen del comercio diario con México. Más de $1.3 mil millones cruzan la frontera diariamente. Una guerra paralizaría todo: alimentos, energía, vehículos, tecnología, maquinaria. El colapso sería inmediato y los primeros afectados serían los trabajadores estadounidenses. Pero hay un factor aún más explosivo: la población binacional. Más de 15 millones de personas viven en comunidades mezcladas, con familias divididas entre ambos lados. ¿Cómo sostener una guerra donde el enemigo es también tu vecino?
Cómo invadir ciudades donde millones de mexicoamericanos viven, trabajan y tienen raíces profundas. Tijuana, Ciudad Juárez, Reynosa, Matamoros, Nogales y muchas otras ciudades se convertirían en fortalezas de resistencia urbana imposible de controlar. Y en Estados Unidos, millones de latinos y mexicanos protestarían en ciudades como Los Ángeles, Houston y Chicago. La fractura social sería gigantesca. Las calles se llenarían de manifestantes. Habría huelgas, boicots, caos interno. Y aquí está una verdad que pocos mencionan. Estados Unidos ya no tiene soldados dispuestos a morir por causas imperialistas. El reclutamiento militar está en su nivel más bajo en décadas. La nueva generación no quiere repetir los sacrificios vacíos de sus padres en guerras inútiles que solo sirvieron para llenar los bolsillos de corporaciones militares. Nadie quiere arriesgar su vida defendiendo intereses petroleros o contratos multimillonarios mientras la desigualdad crece dentro del propio país. Además, cada guerra moderna ha acelerado la caída de Estados Unidos. Vietnam generó la crisis del petróleo de los años 70. Irak y Afganistán desangraron el presupuesto federal. Una guerra contra México no sería solo un error militar, sería un suicidio financiero. México no es un país pobre, no es un territorio lejano, no es una nación aislada. Es un socio comercial, un vecino, un mercado gigantesco, una potencia industrial en crecimiento. Atacar a México sería destruir simultáneamente empleos, mercados y cadenas globales. Provocaría una recesión mundial que la Reserva Federal no podría contener. Y aun en el escenario más optimista para Estados Unidos, aun si lograran ocupar algunas ciudades mexicanas, el costo sería intolerable. Cada soldado tendría que vivir con miedo constante. No temerían solo a emboscadas, sino también a la condena internacional. Las redes sociales documentarían cada abuso, cada ataque, cada injusticia. El control narrativo que antes justificaba intervenciones ya no existe. Hoy la imagen puede destruir imperios más rápido que cualquier bala. Vietnam y Afganistán enseñaron algo que Estados Unidos se niega a aceptar. El poder militar no garantiza la victoria. Lo que garantiza la victoria es la legitimidad y el respaldo de un pueblo. Y México tiene ambas. México posee algo que Estados Unidos jamás podrá destruir: legitimidad moral. El pueblo mexicano ha sido entrenado por su propia historia para resistir. Desde la independencia hasta la revolución, desde Tenochtitlán hasta movimientos contemporáneos de resistencia social, México ha demostrado que su identidad se fortalece bajo la adversidad. Una invasión desataría una resistencia nacionalista, cultural e histórica que ningún ejército extranjero podría dominar. En conclusión, invadir México no sería una operación militar, sería un acto de desesperación imperial. Sería el golpe final al mito estadounidense. Sería el error que aceleraría su declive y marcaría el nacimiento de una era donde América Latina finalmente se libera del control extranjero. México ya no tiene miedo. Y porque México ya no tiene miedo, Estados Unidos ya no puede, y nunca podrá, cruzar esa línea. A partir de ese punto, la reflexión de Richard Wolff continúa elevándose hacia un análisis mucho más amplio que no solo se limita al momento actual, sino que examina cómo las dinámicas económicas de los Estados Unidos se han vuelto tan frágiles que cualquier cambio mínimo en los flujos laborales o productivos puede sacudir a todo el país. Explica que lo que sucede con los agricultores mexicanos regresando a su país de origen no es un fenómeno aislado, sino una pieza más de un rompecabezas gigantesco que revela la dependencia histórica de la economía estadounidense de la mano de obra extranjera. Durante décadas, Estados Unidos construyó su sector agrícola sobre el trabajo barato, sobre las jornadas interminables realizadas por migrantes que aceptaban salarios reducidos porque no tenían otra opción, y ahora que estas personas encuentran mejores oportunidades en México o simplemente deciden regresar, el sistema entero entra en crisis. Wolff señala que la narrativa oficial siempre intentó ocultar esta realidad bajo discursos de autosuficiencia y prosperidad, pero la verdad es que la agricultura estadounidense no puede sostenerse sin los trabajadores que durante años fueron invisibles, ignorados o incluso despreciados, pero indispensables para mantener los precios, la producción y la estabilidad del mercado interno. A medida que más trabajadores mexicanos deciden no continuar en Estados Unidos, el efecto dominó comienza a sentirse en cada rincón del país norteamericano. Los precios de los alimentos empiezan a subir porque no hay suficientes manos que recojan las cosechas. Las grandes corporaciones agrícolas presionan al gobierno para obtener subsidios cada vez más grandes, y los consumidores se sorprenden al ver que productos que antes eran abundantes se vuelven más escasos.
Wolf explica que esto es solo la consecuencia natural de un modelo económico que nunca se adaptó, que nunca quiso invertir en mejores condiciones laborales, en salarios dignos ni en tecnologías que pudieran reemplazar o complementar el trabajo manual. En lugar de eso, prefirieron exprimir hasta el último recurso humano disponible, seguros de que siempre habría una nueva oleada de migrantes desesperados que aceptaría cualquier pago con tal de sobrevivir. Pero esa época terminó, y con ella termina también la ilusión de que Estados Unidos controla completamente su producción agrícola. El análisis continúa señalando que mientras en Estados Unidos crece la preocupación, en México sucede algo muy distinto. La salida de agricultores que antes dependían del país norteamericano para ganar un salario empieza a generar un impacto económico positivo dentro de México. Cada persona que regresa trae consigo experiencia, habilidades, contactos y, en algunos casos, pequeños ahorros que utilizan para iniciar negocios locales, para invertir en agricultura propia o para integrarse en sectores que hoy están creciendo rápidamente dentro del país. Wolf subraya que este retorno masivo, aunque silencioso, representa una reorganización económica profunda que fortalece a México desde dentro. Es una especie de inversión involuntaria que Estados Unidos hizo durante décadas al capacitar a millones de trabajadores que ahora están aplicando ese conocimiento en su tierra natal. Y esto, según Wolf, es una de las razones por las cuales México está creciendo de una forma que muchos analistas no se esperaban y que además es muy difícil de detener. Mientras tanto, los legisladores estadounidenses tratan de encontrar responsables. Algunos culpan a México, otros culpan a las políticas migratorias, otros culpan a los agricultores mismos, pero ninguno quiere admitir que el problema real es estructural, profundo y viene desde hace muchas décadas. La pérdida de trabajadores mexicanos es solo el síntoma visible de una crisis que estaba esperando el detonante para hacerse evidente. Por eso, Wolf menciona que cualquier intento de solución a corto plazo será simplemente un parche, porque lo que realmente se requiere es una transformación completa del modelo agrícola, un cambio que permita que el país funcione sin depender de explotación laboral, sin necesitar que personas trabajen jornadas superiores a 12 horas por salarios mínimos. Pero esa transformación es difícil, costosa y políticamente impopular, así que lo más probable es que Estados Unidos siga tambaleándose durante los próximos años mientras México continúa fortaleciéndose con el retorno de su propia fuerza laboral. Y al final, Wolf deja claro que este fenómeno no es casualidad, sino consecuencia directa de un mundo en el que la economía global está cambiando. Países que antes eran considerados dependientes ahora construyen autonomía, mientras que Estados Unidos enfrenta por primera vez en mucho tiempo una realidad donde no puede controlar los flujos de trabajo ni dictar las reglas del juego como lo hacía antes. La salida de los agricultores mexicanos es solo una señal de algo más grande, un reordenamiento del poder económico global que está en marcha y que nadie podrá detener fácilmente. A medida que la situación se agrava, Richard Wolf expone que dentro de Estados Unidos comienza a encenderse un debate interno que desvela no solo la dependencia del país hacia la mano de obra mexicana, sino también las grietas profundas en el sistema económico y político que durante tantos años se intentó presentar como impenetrable. Con la salida de miles de trabajadores agrícolas, se revela un país incapaz de sostener su producción sin recurrir a fuerzas externas que durante generaciones han sido tratadas como piezas reemplazables dentro de una maquinaria gigante. Wolf sostiene que lo que vemos ahora es una especie de espejo que obliga a Estados Unidos a reconocer su vulnerabilidad, una vulnerabilidad que nunca fue admitida públicamente porque ponía en riesgo la imagen del país como potencia autosuficiente. El impacto no se limita al sector agrícola. Las industrias asociadas, como el transporte de alimentos, la manufactura de productos derivados, la distribución y hasta el comercio minorista, comienzan a experimentar tensiones significativas. Wolf explica que cuando falta la mano de obra que cosecha los alimentos, se altera toda la cadena productiva. Los camiones viajan menos, las plantas procesadoras reducen turnos, los supermercados deben negociar nuevos precios, y las familias estadounidenses enfrentan aumentos que superan todo lo que habían visto en décadas recientes. Esto genera un efecto psicológico profundo en los consumidores, que sienten que su país, la nación más poderosa del planeta, ya no puede garantizar algo tan básico como comida accesible. Esa sensación de inestabilidad alimenta tensiones políticas, protestas locales y una creciente frustración hacia sus propios gobernantes. Pero mientras Estados Unidos sufre estas presiones, Wolf recalca que México vive el fenómeno opuesto. El retorno de su mano de obra no solo revitaliza comunidades rurales que durante años estuvieron vacías debido a la migración, sino que además ayuda a equilibrar sectores económicos que antes dependían de remesas.
Aunque muchos migrantes enviaban dinero desde Estados Unidos, ahora sus esfuerzos económicos se realizan directamente dentro de México, lo que fortalece el consumo interno, impulsa el emprendimiento y crea un ciclo de crecimiento que antes era casi imposible. Wall describe esto como una transferencia de energía económica. Lo que Estados Unidos pierde, México lo gana de manera natural y orgánica, sin necesidad de imponer políticas agresivas ni competir directamente con su vecino. Este cambio también modifica la percepción de futuro de muchos jóvenes mexicanos. Durante años, la narrativa dominante era que la opción más viable para progresar era irse al norte, trabajar en los campos, en fábricas o en cualquier empleo que ofreciera pagos relativamente altos. Pero ahora, con un México en crecimiento, con industrias tecnológicas expandiéndose, con la manufactura y la inversión extranjera aumentando, los jóvenes empiezan a ver oportunidades reales en su propio país. Wolf insiste en que esto marca un punto de inflexión histórico. Por primera vez en mucho tiempo, la migración deja de ser una obligación y se convierte en una elección. Eso transforma la relación entre ambos países y cambia también la dinámica del mercado laboral en Norteamérica. Mientras tanto, las élites políticas estadounidenses buscan maneras de revertir el problema, pero se encuentran atrapadas en un ciclo de decisiones que solo perpetúa la crisis. Algunos proponen endurecer las leyes migratorias, lo cual irónicamente empeora la falta de mano de obra. Otros sugieren aumentar los subsidios a las grandes corporaciones agrícolas, pero esto solo incrementa la dependencia del Estado hacia empresas que durante años fueron privilegiadas y que nunca modernizaron sus sistemas de producción. Wolf señala que incluso si se duplicaran los subsidios, o si se introdujeran nuevas máquinas y tecnologías, la transición sería lenta y costosa, y el país seguiría enfrentando un vacío laboral imposible de llenar sin recurrir nuevamente a los trabajadores mexicanos o latinoamericanos. El mensaje final de esta parte del análisis es claro y contundente. La salida de los agricultores mexicanos no es un problema pasajero, es una señal de que la estructura económica de Estados Unidos se encuentra en un punto crítico. Es el aviso de que el país debe redefinir su modelo si quiere sobrevivir en un mundo donde ya no domina todos los mercados y donde sus propias contradicciones internas comienzan a debilitarlo. México, por su parte, sin buscar una confrontación directa, termina avanzando gracias a los errores de su vecino, consolidando un crecimiento que, según Wolf, será cada vez más evidente en los próximos años. Lo que estamos viendo, concluye, es el principio de una reconfiguración económica que cambiará para siempre la relación entre ambas naciones. Wolf continúa explicando que este fenómeno no solamente afecta el presente, sino que redefine por completo el futuro económico de América del Norte. La salida de los agricultores mexicanos se convierte en un mensaje que Estados Unidos no quiere escuchar. Ya no es el centro inevitable del trabajo, la oportunidad y el progreso. Durante décadas, la narrativa dominante fue que quien quisiera prosperar debía cruzar la frontera hacia el norte, que la única forma de lograr una vida mejor era abandonando su país de origen y sometiéndose a las duras jornadas en los campos agrícolas o en los servicios esenciales estadounidenses. Sin embargo, esa época llegó a su final, y con ella desaparece también la falsa sensación de superioridad que sostenía el sistema laboral estadounidense. Wolf señala que Estados Unidos se acostumbró a tener siempre disponible un ejército de trabajadores extranjeros dispuestos a realizar los trabajos que los ciudadanos estadounidenses no querían hacer. Pero ahora que esos mismos trabajadores encuentran mejores posibilidades dentro de México, la estructura completa se tambalea. A partir de ahí, Wolf profundiza en un punto fundamental. El mundo actual ya no es el mismo, y las condiciones económicas globales están dando la vuelta. México, impulsado por nuevas inversiones, por relaciones comerciales fortalecidas y por un enfoque interno que privilegia la estabilidad y la expansión nacional, empieza a consolidarse como una potencia emergente. Esto provoca un fenómeno que antes habría parecido impensable. Personas que durante años buscaron salir ahora desean regresar porque reconocen que en su propio país existen oportunidades reales, crecimiento y un sentido de pertenencia que nunca encontraron en Estados Unidos. El retorno de estos trabajadores no solo trae capital económico, sino también una riqueza intangible hecha de experiencia, disciplina laboral, resiliencia y conocimiento práctico del funcionamiento de industrias complejas. Wolf afirma que Estados Unidos, sin darse cuenta, entrenó durante décadas a la fuerza laboral que ahora está impulsando el crecimiento de México. Mientras esto ocurre, dentro de Estados Unidos crece una tensión social que muchos prefieren ignorar. Las familias estadounidenses ven cómo los precios de los alimentos suben semana tras semana, cómo los estantes de los supermercados no se llenan con la misma velocidad de antes y cómo agricultores locales se ven obligados a dejar productos sin cosechar porque no tienen suficiente gente para llevar a cabo el trabajo.
El gobierno intenta ocultar la gravedad del problema con discursos optimistas y promesas vacías, pero la realidad es evidente. Sin trabajadores mexicanos, la agricultura estadounidense está perdiendo su capacidad de producción. Wolf explica que este golpe revela una verdad incómoda. Estados Unidos no era tan autosuficiente como decía ser, y ahora enfrenta las consecuencias de haber ignorado durante tanto tiempo la importancia vital de los trabajadores migrantes. Por otro lado, Wolf resalta que México está experimentando un proceso de fortalecimiento nacional que va mucho más allá de la agricultura. El retorno de su fuerza laboral alimenta el consumo interno, acelera el crecimiento de comercios locales, fortalece la creación de pequeñas empresas y genera una mayor estabilidad financiera dentro de miles de comunidades. Familias que antes dependían de remesas ahora tienen ingresos generados en el propio país, lo que mantiene el dinero circulando dentro de México y crea un efecto multiplicador que beneficia a todos. Este proceso, explica Wolf, es una de las razones por las cuales México ha comenzado a subir en los indicadores globales de crecimiento económico, inversión extranjera y estabilidad macroeconómica. La salida de trabajadores no fue una pérdida para México, sino un retorno estratégico que ahora se convierte en una ventaja competitiva. En contraste, Estados Unidos sigue atrapado en debates políticos estériles. Unos culpan a México por no enviar suficiente mano de obra, otros piden medidas migratorias más severas, otros exigen subsidios millonarios para la agricultura. Pero nadie reconoce el verdadero origen del problema. Un modelo económico que se quedó estancado, que no quiso modernizarse y que prefirió depender de una mano de obra barata en lugar de construir un sistema sostenible. Wolf enfatiza que esta crisis agrícola no es un hecho aislado, sino una señal de advertencia sobre lo que puede pasar en otros sectores. Si Estados Unidos continúa ignorando estas señales, su economía seguirá debilitándose frente a países que sí están aprovechando los cambios de la economía global. Finalmente, Wolf concluye que estamos viendo el comienzo de un cambio histórico. México avanza con fuerza gracias al retorno de su gente, mientras Estados Unidos pierde estabilidad por haber subestimado durante tanto tiempo el valor de esos mismos trabajadores. Es un giro inesperado que redefine la relación entre ambas naciones y que anticipa un futuro donde México ya no será visto como un país subordinado, sino como un actor clave en la economía del continente. El caos agrícola en Estados Unidos no es más que el primer capítulo de un libro mucho más grande que apenas comienza a escribirse. Conforme Wolf avanza hacia el cierre de su análisis, hace una reflexión que resume el origen, el desarrollo y la consecuencia final de todo este fenómeno que está sacudiendo a Estados Unidos y fortaleciendo México. Señala que lo que estamos presenciando no es simplemente un cambio laboral, ni una migración inversa, ni una crisis agrícola aislada, sino una transformación estructural que redefine por completo la manera en que ambos países se relacionan económica, política y socialmente. Wolf afirma que la salida masiva de trabajadores mexicanos del campo estadounidense representa un punto de quiebre histórico que Estados Unidos no supo anticipar porque durante décadas vivió confiado en una época dorada que ya no existe. Se acostumbró a la idea de que siempre habría alguien dispuesto a realizar el trabajo más duro, más pesado y peor pagado, y nunca se preparó para el día en que esos trabajadores decidirían que ya no valía la pena seguir allí. Ese día llegó, y con él, la crisis que hoy atraviesa la nación norteamericana. A partir de ahí, Wolf subraya que esta situación también simboliza el agotamiento de un modelo de desarrollo que se basó en la dependencia, la desigualdad y la explotación laboral. Estados Unidos, que solía ver a México como una fuente inagotable de mano de obra barata, ahora enfrenta la consecuencia inevitable. La pérdida de esa fuerza humana dejó al descubierto todas las debilidades que durante años se ocultaron detrás de discursos de grandeza y poderío económico. La incapacidad de sostener su producción agrícola sin trabajadores migrantes revela una fragilidad profunda, un sistema que parecía sólido pero que ahora se desmorona ante un cambio que ya no puede controlar. Wolf afirma que esta fragilidad se convierte en una lección histórica que Estados Unidos deberá enfrentar si desea evitar que esta misma dinámica se reproduzca en otros sectores clave de su economía. Mientras tanto, México atraviesa un cambio completamente opuesto. El retorno de trabajadores impulsa el crecimiento interno, la creación de negocios locales, la estabilidad familiar y la expansión económica en zonas rurales que durante años fueron abandonadas. Wolf destaca que este fenómeno funciona como una especie de energía renovada que recorre el país, fortaleciendo sectores productivos que antes parecían condenados a la dependencia externa. El conocimiento adquirido por estos trabajadores, su disciplina laboral y su experiencia dentro de industrias complejas terminan convirtiéndose en capital social y económico que eleva la capacidad productiva nacional. Es un retorno silencioso pero poderoso, que acelera el crecimiento del país sin necesidad de confrontaciones,
sin discursos ruidosos y sin depender de la aprobación extranjera. En las últimas líneas de su análisis, Wolf advierte que este reordenamiento económico marca el inicio de una nueva etapa en la historia de América del Norte. Estados Unidos ya no podrá sostener el mismo nivel de producción, ni mantener precios bajos, ni garantizar la abundancia de alimentos como lo hacía en el pasado. Tendrá que replantear su sistema agrícola, mejorar salarios, modernizar procesos y reconocer que su época de dominio absoluto se está desvaneciendo. México, por su parte, continuará creciendo a medida que sus trabajadores regresen, que sus inversiones aumenten y que sus oportunidades internas se multipliquen. Este cambio, afirma Wolf, es irreversible, porque surge de una dinámica natural de mercado global que ningún país puede controlar por completo. Finalmente, Wolf concluye que la historia está girando hacia un nuevo equilibrio. Lo que antes parecía imposible, ahora se vuelve evidente. México avanza, se fortalece y transforma su economía desde dentro, mientras Estados Unidos enfrenta las consecuencias de haber ignorado durante tanto tiempo la importancia vital de la gente que sostenía su sistema agrícola. La salida de los agricultores mexicanos no fue solo un movimiento migratorio, fue el detonante que puso en marcha una reconfiguración económica continental. Así, con un mensaje claro y contundente, Wolf cierra su análisis afirmando que esta transición apenas comienza y que el futuro de América del Norte dependerá de cómo cada país responda a este cambio histórico que ya nadie puede detener.